Un viento helado recorre las laderas pedregosas, susurrando un presagio de algo que acecha más allá de la vista. En las regiones recónditas de Turkmenistán, muchos lugareños temen pronunciar siquiera la palabra Karadja. Dicen que es un ser demoníaco que habita en lo más profundo de las montañas, allá donde las sombras parecen arrastrarse por voluntad propia. Los pastores que se atreven a guiar sus rebaños por aquellos riscos advierten de pisadas extrañas en la tierra, como si algo con garras largas arañara la superficie a rastras. Nadie quiere acercarse, pero siempre hay quienes, llevados por la curiosidad o por la simple necesidad de supervivencia, cometen el error de adentrarse en el territorio prohibido. Y una vez que lo hacen, el silencio que sigue a su partida resulta aún más inquietante que cualquier grito. Existe la historia de un grupo de exploradores aficionados a los mitos. Habían rastreado cada rumor, recabado testimonios de ancianos que susurraban sobre Karadja y estudiado cartas viejas que sugerían lugares marcados con símbolos arcaicos en las montañas. Confiaban en que toda leyenda solía basarse en algo tangible y cada uno de ellos parecía ansioso por averiguar la verdad. Se les veía, con linternas en mano, adentrarse en un angosto desfiladero. El rumor prometía un sendero lleno de rocas filosas que conduciría a un altiplano clausurado por la niebla. Un guía local los había llevado hasta la entrada, pero se negó a avanzar más allá. Solo pronunció en voz baja: ya no hay camino para ustedes. Regresen si valoran su vida. Aún así, el grupo decidió continuar, ignorantes de que ese primer paso era el umbral hacia una pesadilla de la que pocos han escapado. La oscuridad era tan densa que las linternas apenas bastaban para iluminar 1 metro por delante de sus pasos. De vez en cuando, una bocanada de aire gélido desgarraba el silencio y se escuchaba un siseo indefinible, mezcla de viento y algo más. El rocío parecía tétrico, empapando el suelo y otorgando a las rocas un brillo espectral. Detrás de ellas, diminutos huecos se convertían en potenciales escondites donde imaginaban criaturas vigilándolos. A pesar del nerviosismo creciente, continuaron avanzando, convencidos de que se trataba solo de historias magnificadas por el miedo colectivo. Conforme subían, tropezaban con fragmentos de huesos que asomaban entre guijarros. Podrían ser restos de cabras montesas. Al menos, eso deseaban creer. Sin embargo, comenzaron a encontrar marcas irregulares en las superficies de piedra, surcos profundos, casi como si algo con uñas enormes hubiera tratado de escarbar en las rocas. El viento se volvía más fuerte, y el aliento se convertía en nubes de vapor. Un silencio desagradable se fue apoderando de sus pensamientos, ni una sola ave sobrevolaba el cielo, y el sonido de sus pasos repercutía con un eco siniestro. Siguiendo el mapa, llegaron a una pendiente que, supuestamente, conducía a una cueva oculta donde se había avistado esta entidad espantosa. Por un instante, se sintieron emocionados al creer que estaban a punto de hacer un descubrimiento que cambiaría su vida. Lo que no sabían era cuánto se arrepentirían de haber tomado ese sendero. Mientras subían por la ladera, los aullidos del viento se transformaban en gemidos lastimeros. Parecía como si algo, escondido entre las paredes, gimiese con el lamento de un moribundo. Ninguno se atrevía a pronunciar palabra por temor a revelar su propia ansiedad, pero cada vez que uno miraba a los demás, notaba un miedo creciente en sus ojos, como una alarma silenciosa que advertía de un peligro inminente. El aire parecía espesarse y, casi sin darse cuenta, se encontraron de pie ante una entrada tallada en la roca. La abertura lucía desgastada, con grietas que semejaban rostros retorcidos por la agonía. Una atmósfera opresiva emanaba de allí, como un aliento sombrío que obligaba a retroceder. Pero, con la determinación que otorga la imprudencia, encendieron sus linternas y dieron los primeros pasos en la penumbra interior. Por dentro, el lugar revelaba paredes cubiertas de extraños símbolos. Círculos entrelazados, líneas que se perdían en giros imposibles y marcas antiguas que parecían conformar un lenguaje olvidado. El sonido de las gotas de agua resonaba de manera grotesca, amplificándose como un latido monstruoso que atravesaba sus oídos. Al adentrarse más,
tropezaron con una caverna principal cuyo techo se perdía en una negrura insondable. Allí, el silencio se hizo más cargado, como si en cualquier momento algo fuera a romperlo abruptamente. Con gestos nerviosos, se movieron por la estancia, iluminando rincones en búsqueda de pistas, sin imaginar que la respuesta llegaría con un simple parpadeo. Hubo un movimiento fugaz a lo lejos, un parpadeo en la oscuridad. Uno de ellos apuntó la linterna y creyó ver un bulto moverse a gran velocidad, pero nadie pudo distinguir claramente su forma. Sin embargo, el temor que despertó fue incontenible. Se reagruparon, intentando mantener la calma, y trataron de avanzar en silencio hacia la zona donde supuestamente se ocultaba ese ser. En ese instante, un crujido sordo rompió la quietud. El suelo tembló, las paredes parecieron vibrar con ferocidad. Las linternas comenzaron a parpadear mientras un gruñido profundo surgía desde algún punto de la cueva. Un hedor insoportable, mezcla de humedad pútrida y azufre, ascendió como una marea invisible. Les encogió el estómago, obligándolos a taparse la nariz con la manga. El aire se había vuelto denso, irrespirable, y el ruido pudo haberse interpretado como una carcajada distorsionada. Sin previo aviso, la voz salida de ninguna parte aturdió sus oídos. Era un jadeo abominable, un susurro ininteligible que se sentía como una burla grotesca. Un escalofrío helado recorrió al líder del grupo, quien instintivamente retrocedió, solo para descubrir, con horror, que la entrada ya no parecía accesible. La oscuridad se cerraba tras ellos, como si las paredes mismas se movieran para sellar su salida. La tensión explotó cuando uno de ellos gritó tras ver una sombra alargada que se deslizaba por el techo, como una araña enorme. Acto seguido, la linterna se le resbaló de las manos y rodó por el suelo. En ese instante, aquel punto de luz rodante alumbró por un segundo a una figura que erizaba la piel, algo encorvado, de extremidades imposiblemente largas, con un cuerpo retorcido y un rostro recrudecido en un rictus que no correspondía a nada humano. Los ojos eran dos pozos oscuros que reflejaban malevolencia. Su presencia contenía un aura incuestionablemente monstruosa. Hubo un instante de desconcierto total. Nadie supo cómo reaccionar ante la aparición de Karadja, pero lo peor fue su velocidad. Aquella bestia se movió en un parpadeo, como si se desvaneciera en el aire para reaparecer más cerca. El pánico se apoderó de todos. Habría sido inútil cualquier intento de avisar o huir de forma ordenada, pues el caos ya estaba desatado. Se escucharon pasos apresurados, gritos y el eco de dedos arañando la roca en busca de una salida que no estaba allí. La cueva se estremeció con un retumbo. Los muros parecían resonar con el mismo furor de la criatura, una especie de latido infernal que sacudía los cimientos de la cordura. Un miembro del grupo tropezó y quiso incorporarse, pero al alzar la vista, se encontró frente a unos dientes largos, filosos como dagas. Un alarido rasgó el ambiente y se fundió en un silencioso terror colectivo. En la carrera desesperada, otras linternas cayeron al suelo, quedando prendidas pero apuntando a ángulos inverosímiles. La iluminación parcial hacía que cada rincón se llenara de sombras móviles, alimentando la idea de que Karadja se multiplicaba o se trasladaba con facilidad de un escondrijo a otro. Un golpe sordo resonó tras una roca, seguido de otro aullido sobrehumano que despertó la noción de que ya no había escapatoria. El líder del grupo sintió su corazón estallar contra el pecho, tomó aire desesperadamente y vio como uno de sus compañeros desaparecía en la penumbra, arrastrado por algo que gruñía con furia despiadada. Un silencio fugaz, un temblor, y todo siguió peor. No existía lógica ni salvación en aquel lugar. Las nociones de la realidad se enterraban en la caverna, aplastadas por el peso de un horror que superaba toda especie de pesadilla predecible. Cada corazón palpitaba con la certeza de que Karadja no se conformaría con una sola víctima. Lo que tanto habían escuchado en las leyendas se hacía palpable con cruel claridad. Encima de esas montañas reposaba un ente antiguo, un demonio nacido de las profundidades de una noche eterna, cuya razón de ser se alimentaba del pavor humano.
El último retazo de esperanza se deshizo cuando el escalofrío final recorrió el espinazo de quienes quedaban con vida. De pronto, la antorcha principal se apagó de manera abrupta, como si algo hubiese soplado con un aliento gélido. Sumidos en una negrura absoluta, solo se oían jadeos sofocados y el rasgueo de uñas contra la tierra húmeda. De nuevo surgió el gruñido, más cerca que nunca, y su eco repicó en los oídos de quienes osaban seguir respirando. Un sollozo ahogado confirmó, de forma lastimera, que aquella presencia no hallaría piedad alguna. Una brisa repentina barrió el interior de la cueva, revelando por un instante la silueta de Karadja erguida sobre los restos de sus presas. Sus extremidades, cubiertas de una textura pétrea que parecía fundirse con la misma roca, emanaban un odio implacable. El demonio se desplazó sin prisa, rodeando a la siguiente víctima con una mirada vacía, como si saboreara el impacto del miedo antes de acometer su siguiente ataque. Fue ahí que el pánico asfixió hasta la última esperanza colectiva. Nadie gritó de nuevo. El silencio cedió ante el eco de un crujir siniestro, un gorgoteo apenas perceptible y finalmente un murmullo de algo que se arrastraba pesadamente en la oscuridad. Afuera, la noche era cerrada y un viento helado lamía las rocas con su aliento implacable. No hubo testigos que vieran salir a los exploradores. Tampoco se escucharon gritos en la lejanía. Simplemente, en algún punto de la madrugada, la luna se ocultó tras espesas nubes, sellando un pacto silencioso con la sombra de Karadja. La montaña se mantuvo inmutable, con el mismo aspecto pétreo y cruel que había lucido desde tiempos inmemoriales. Dicen que al llegar el amanecer, un ligero temblor recorrió la zona, seguido de un nuevo silencio que se expandió bruscamente. Ni las aves, ni los pastores que rondaban los senderos más bajos, se atrevieron a indagar lo que había sucedido. Solo entendieron en su interior, con un escalofrío helado, que una noche más el demonio se había cobrado sus víctimas. En la aldea más cercana, la gente murmuró en secreto, temerosa de que se repitiera la desgracia. Algunos cerraron sus ventanas antes de que cayera la noche y encendieron velas, no con la esperanza de ahuyentar a Karadja, sino para consolar sus propias almas. Mientras tanto, las rocas de la montaña guardaron esas historias, cada vez más marcadas por las pisadas y las garras. Allí, sin una sola nota de piedad, el demonio de Turkmenistán parecía enraizarse con cada alma que reclamaba. Y así, las montañas fueron testigos de su eterno festín de sombras, sumidas en un silencio sepulcral que no ofrece ni paz ni redención. Sin escape, sin luz, sin final feliz. Solo el miedo permanece, atrincherado entre grietas milenarias, alimentándose de la perpetua oscuridad que Karadja extiende con un solo movimiento de sus garras, enredando a cualquiera que se atreva a perturbar su reino. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.